Guardan en el Senado luego de haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, esta ley que lo que hace es intentar ponerle un tope a las tarifas y en realidad retrotraer los valores no al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, sino respetando esos incrementos, bueno, retrotraerlas a finales de lo que ha sido el año pasado. Así es, y lo que tiene que ver puntualmente con, parece ser, un punto de inflexión de características políticas para el gobierno nacional, al punto tal de, como decíamos hace algunos minutos, el presidente de la Nación en el día de ayer presionó públicamente a gobernadores y a legisladores para que, bueno, no votasen lo que es este proyecto que le pone un freno al incremento de las tarifas, Dani. De hecho, habló de la expresidente de la Nación y dijo que no se sumen ellos, los senadores, a las locuras de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí se desató todo lo que fue una catarata de tweets, podríamos decir, porque vinieron de diferentes sentidos, pero el primero fue el de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló de machirulo y esa palabra, bueno, comenzó a tener mucha repercusión en redes sociales. Pero atención, porque ahora vamos a hablar de los gobernadores, pero inmediatamente después fue el propio Felipe Solá, quien a través de un Twitter rápidamente lo que dijo es: ¿qué desinformado está el presidente de la Nación? Bueno, abro un paréntesis porque en realidad no creo que se trate de desinformación, sino de una intención clara, ¿no? Claro. De polarizar con la expresidente de la Nación y por eso mencionar y poner nuevamente en escena a Cristina Fernández de Kirchner, porque este proyecto era del Frente Renovador. ¿Se acuerdan cuando lo presentaron Graciela Camaño, Marco Labaña? De hecho, tenemos el tuit de Felipe Solá, y lo tenemos ahí para compartirlo porque es él quien se mete en escena. Bueno, hace un tiempo habló de sus aspiraciones presidenciales para 2019, quien decía esto, luego del mensaje de Macri a los senadores, ahí está todo en pantalla: les pido a los peronistas que no se dejen conducir por las locuras de Cristina. Es Felipe Solá quien responde. Así es, la locura es la desinformación de Mauricio Macri. El proyecto votado de tarifas justas es del Frente Renovador y del Bloque Argentina Federal. Si venís mal, dice Felipe Solá, mejor alimentar la grieta. Bueno, esto nosotros lo marcábamos, Dani, en el día de ayer, ni bien se conoció el mensaje del presidente de la Nación, porque nos pareció totalmente, digo, desde todo punto de vista, extemporáneo la cita y la referencia a Cristina Fernández de Kirchner en el medio de lo que es una discusión política, donde hay un poder, el poder legislativo, que nos representa a todos nosotros, que está discutiendo algo y recibe un mensaje del poder ejecutivo, de otro poder de la República, con una, yo digo, con una presión realmente muy fuerte para que no se trabaje en el día de mañana. Sí, bueno, algunos hablaron de un presidente de la Nación desesperado, ¿no? Algunos hablaron en realidad fue Agustín Rossi, quien dijo, bueno, está transmitiendo, en vez de tranquilidad a la población, sino esa intranquilidad de saber que en el día de mañana puede haber un revés para el gobierno, que una situación de jaque, donde quede en jaque y tenga que tomar la decisión de un veto, bueno, una ley votada por el Congreso, pero en realidad esto no es nuevo. Desde el Poder Ejecutivo en varias oportunidades han hablado de, bueno, las tarifas y la discusión en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que dicen desde el Poder Ejecutivo? Bueno, no es el ámbito, ¿sí? El Congreso de la Nación no tiene que decidir por sobre tarifas. Esto es facultad del Poder Ejecutivo. Bueno, la pregunta es ¿qué va a pasar en el día de mañana? A ver, aparentemente los números están. Habría unos 40 senadores, sumando lo que es, bueno, todo el bloque del peronismo, el bloque Cristina Fernández de Kirchner, se suma Pino Solanas, Magdalena Odarda, algunos otros más, algunos senadores por Santiago del Estero, que responden al gobernador Zamora. Bueno, lo digo y me corrijo, uno a veces piensa, ¿deben los senadores o tienen voluntad propia responder a lo que dice el gobernador de la provincia? Bueno, más allá de eso y de esa discusión, lo cierto es que los votos estarían para que en el día de mañana avance y finalmente se convierta en ley este tope a las tarifas. Pero algunos gobernadores se han llamado al silencio en las últimas horas de una manera llamativa. Hay algunos que están viajando. Vamos a hacer un recorrido y les vamos a contar un poquito. Primero que nada, lo menciono a el gobernador de la provincia de Santa Fe, a Lifshitz, que fue uno de los primeros que dijo, a ver, cuando se habló de bajar impuestos y trasladar responsabilidad a las provincias, ¿qué es lo que dijo Lifshitz? No vengan acá a Santa Fe. Esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo y además nosotros no tenemos impuestos como tiene, por ejemplo, alguna otra provincia, entonces no podemos ceder desde ningún punto. Acá tiene que ser el gobierno nacional o en todo caso el Congreso el que termine resolviendo esta situación. Sí, recordemos lo que se estaba discutiendo en aquel momento y que bueno, muchos gobernadores salieron justamente a ser refractarios con respecto a este tema. Esto es la discusión sobre si eventualmente la propuesta tenía que abarcar lo que era el pago del IVA en las facturas, es decir, quitarle el IVA a las facturas o potencialmente reducirlo. Y bueno, lo que nosotros marcábamos aquí era, atención, porque claro, la propuesta para que lo lleve adelante el gobierno nacional es la reducción del IVA
IVA, pero como es un impuesto que se coparticipa, es decir, que los recursos que se recaudan se reparten entre las provincias, quienes también terminan perdiendo son precisamente los gobernadores. Bueno, a ver, hablamos de los más dialoguistas, de algunos que están más cercanos al gobierno nacional, y aquí tenemos algunos gobernadores. Por ejemplo, el gobernador Urtubey, el gobernador Schiaretti, el gobernador Bordet. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Bueno, que Schiaretti y Bordet estaban en Tailandia por estas horas. Hay varios que están de viaje, por eso no hablan también, pero algunos otros creo yo que estratégicamente, se los llevó Lipsi. Claro, deciden no hablar. Bueno, sí, estaban participando de un encuentro, hay varios que viajaron. Sí. Pero lo cierto es, porque Mansur también está en Brasil, bueno, después ya vamos a ir al detalle, pero lo cierto es que en este caso, ¿cuál fue la postura puntualmente de Schiaretti? Él dijo, no tiene que ser el Congreso el que tiene que fijar las tarifas, ¿sí? Bueno, en coincidencia con lo que decía el Gobierno Nacional, y creo que fue Luciano Laspina, titular de comisión, quien también planteó muy firmemente esto de que los legisladores no están informados en el detalle, pueden llevar especialistas, deben hacerlo. De hecho, no están informados en detalle probablemente de muchísimos temas, ¿no? Sea aborto legal, temas médicos, bueno, miles de cuestiones. Pero Schiaretti dijo esto, claro, rápidamente los cordobeses, y me contaban en el día de ayer, claro, lo contradicen a Schiaretti porque dicen, bueno, pero en la legislatura cordobesa, ¿qué pasó? Hubo varias cuestiones que tenían que ver con tarifas y que rápidamente Schiaretti dijo, las tiene que resolver la legislatura en la provincia, ¿no? Bueno, habría ahí una primera contradicción, pero lo cierto es que son quienes estuvieron reunidos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque también lo estuvo Urtubey, ¿se acuerdan ustedes? El gobernador de la provincia de Salta, que estuvo reunido con el presidente y que además llevó su propio proyecto, digamos. Claro, Daniela, recordemos que se los había invitado a los gobernadores a lo que eran las comisiones, desde todo punto de vista, que iban a discutir lo que era este proyecto, y que los gobernadores pegaron el faltazo. Sí. Es decir, no fueron allá puntualmente para dar justamente lo que es este debate, decidieron ausentarse, porque está claro que muchos de ellos a lo largo de los últimos días tomaron una posición de distancia con respecto a esta discusión, porque no están dispuestos a ¿qué? Bueno, a acercarse al gobierno y a pagar el costo político que tendría o el veto o directamente la discusión en el propio Congreso, teniendo en cuenta que es un signo de debilidad para el gobierno, porque muy probablemente se va a terminar sancionando. De hecho, fueron invitados no solamente a reuniones con el presidente de la Nación, sino también a reunirse en comisiones en el Congreso de la Nación, porque algunos sí tuvieron encuentros con el presidente, como Urtubey, pero como bien vos decías, claro, no quisieron quedar pegados, decían algunos, ¿no? Con lo que sea que sucediera en el Congreso de la Nación. Pero además porque las provincias tienen sus propios conflictos con la Nación. Y en un contexto, además, que tiene que ver también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el presidente de la Nación es el que les dijo a los gobernadores provinciales, bueno, acá, algo que ya hemos escuchado tantas veces, ¿no? Tenemos que ceder todos, en ese tenemos que ceder todos, también están las provincias, y en las provincias los gobernadores lo que dicen es, no, esto de recurrir al fondo y de tener que seguir ajustando no tiene que ver con nuestras medidas. Se habían quemado los gobernadores con la reforma previsional, y en principio, ¿por qué? Bueno, porque habían apoyado al gobierno, y muchos legisladores, incluso en el Senado, que están relacionados, se supone, con los gobernadores, acompañaron el proyecto del gobierno, transformaron en ley lo que es la reforma previsional, y esto generó un costo político enorme. Digo, el costo lo paga la gente, está claro, los legisladores no lo pagan, ni siquiera los gobernadores tampoco, pero en términos políticos hablamos, bueno, ahí sí, muchos de ellos dijeron, bueno, es la última vez, porque el gobierno está impulsando medidas que no son de corte popular, entonces no nos conviene, el año que viene hay elecciones, hacia ahí llegan los cálculos, ¿no? Bueno, teníamos representadas a las provincias de Entre Ríos, de Salta y de Córdoba, ¿no? Entre aquellos que, bueno, más diálogo han tenido con el gobierno nacional. Pero seguimos avanzando, porque hay otros gobernadores. Bueno, y a ver qué dijeron ellos, los próximos. Tenemos, por ejemplo, al gobernador de la provincia de La Pampa, el gobernador Berna, ¿sí? Que lo que dijo es, bueno, primero que nada habló del Fondo Monetario Internacional, y me pareció importante recordarlo, porque fue bastante firme. Dijo, yo no creo que el Fondo Monetario Internacional haya cambiado, lo que nos están haciendo creer, o por lo menos la intención desde el gobierno nacional, es que lo que se viene no va a ser tan duro. Fue la propia Gabriela Michetti quien dijo en los últimos días, no, bueno, el ajuste no va a hacer sufrir a nadie, no va a ser tan severo como algunos dicen. Lo cierto es que Berna allí se puso firme y apoyó el freno a las tarifas, ¿sí? Fue contundente en ese sentido. Apoyó el freno a las tarifas, y además focalizó en un punto en el que pocos prestan atención, y tiene que ver con las empresas. En toda esta discusión, lo último para decir, por lo menos
menos en el caso del gobernador de la provincia de La Pampa, es que esta discusión quedó librada Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. En ningún momento se pone el foco, bueno, en todo caso el usuario. ¿Tiene el usuario que seguir pagando o no tiene que seguir pagando? Pero en ningún momento se pone el foco en las ganancias de las empresas. En todo caso, en una reducción del IVA que la verdad, ante incrementos de 1000%, termina siendo de un 21%. La mitad es el 10%. Pero con respecto a lo que vos decís, Dani, muy importante, recordemos que mañana se van a discutir dos proyectos, ¿no? Uno de ellos que hace referencia a aquel que tiene ya media sanción de la Cámara Baja y otro que en principio está impulsado por un sector del gobierno nacional que lo que hace es, bueno, modifica totalmente el original y lo que propone es una baja de un porcentaje del IVA. Claro. Atención porque este es o sería otro de los caminos que tiene el gobierno para tratar de, tratar de evitar lo que es este veto, que como yo decía, hay prácticamente entre 8 y 9 personas de cada 10 consultadas en las últimas horas, está rechazando la posibilidad de un veto por parte del presidente de la Nación. Esto muestra un costo político realmente enorme para el gobierno, que lo quiere evitar. ¿Cómo lo quiere evitar? Negociando. ¿Dónde y cuándo están negociando? Ahora mismo en la Casa Rosada el gobierno negocia con senadores. Nosotros lo tenemos a Cristian Minich así. Cristian. Hola Julián, Daniela, buenas tardes. Exactamente, una reunión que al parecer ha comenzado hace algunos minutos nada más. Miguel Ángel Pichetto está presente en la Casa Rosada, es con el propio presidente Mauricio Macri, quien ha recibido al jefe del bloque de senadores del PJ. Está acompañado, por supuesto, por otros senadores también del mismo bloque y nos cuentan que hay un grupo minoritario conformado por peronistas federales. Estamos a un día de la sesión donde se busca retrotraer las tarifas, es el proyecto que ha presentado la oposición y bueno, por el lado del gobierno buscan llegar a algún acuerdo, teniendo en cuenta que ya se ha manifestado en distintas ocasiones que en caso de que se apruebe en el Senado y se convierta en ley, sería vetado por el gobierno. Es por eso que están negociando hasta último momento. La idea del gobierno es proponer el diálogo, tratar de lograr un consenso, un acuerdo, y es por esto que han sido convocados los senadores, principalmente, mencionamos a la figura de Miguel Ángel Pichetto. También se está tratando un poco de bajar el tono de lo que ha sido la confrontación en las últimas horas, los dichos de Mauricio Macri, convocando a los senadores a que no se dejen conducir por las locuras de Cristina Kirchner, la respuesta que ha llegado por parte de la expresidenta. Se está tratando de lograr un acercamiento, dejar atrás esta confrontación y lograr un acuerdo para ver si se puede, de alguna manera modificar la postura de la oposición, teniendo en cuenta la sesión de mañana en el Congreso en el bloque de senadores. Por eso están reunidos en este momento. Vamos a estar aguardando para ver si podemos, por supuesto, conversar con algunos de los senadores que están participando de la reunión al momento del término y conocer si hay algún tipo de acuerdo o no. Hasta el momento, se cree que la oposición lograría reunir los avales necesarios para aprobar la ley, si bien, por su parte, el oficialismo también está intentando con sus estrategias, tratar de evitar que lleguen al quórum necesario para aprobar la ley que busca retrotraer las tarifas, Julián. Bueno, recordar solamente esto, Cristian, es inevitable, la verdad, ¿no? Porque hemos estado en varias oportunidades allí, en Casa de Gobierno, atentos a esta imagen. Hoy es Pichetto, ¿no? Representación de senadores allí en el Congreso, en la Casa de Gobierno, pero todo este tema se inicia a partir de la llegada del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, en Casa de Gobierno al día siguiente en que había presentado un documento. Tremendo problema para el gobierno nacional de las tarifas, que se inicia a partir del momento, reitero, en que Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, como titular de la Unión Cívica Radical, es quien emite un documento cuestionando justamente y hablando de la necesidad de retrotraer las tarifas. ¿Qué pasa el día siguiente? Se repite una postal como la que estamos mostrando ahora. Las miradas puestas allí en Casa de Gobierno, ¿por qué? Porque era Cornejo, entre otros, quienes estaba presente en Casa de Gobierno hablando de este tema con el presidente. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Había sido Elisa Carrió también, ¿no? En ese momento. Ahora
ya con varios días de un silencio respecto sobre este tema bastante importante, pero quien en ese momento salió de Casa de Gobierno, vuelvo a reiterar, Cornejo, y dice, bueno, no, la única opción, lo único que se habló finalmente y se obtuvo como resultado con el presidente de la Nación fue que se pagaran las tarifas en cuotas. ¿Se acuerdan? Sí. Que se pagaran hasta fin de año. Bueno, es el consumo, el incremento de consumo que hubiera durante el invierno. Bueno, muy cuestionada esa decisión, porque muchos lo que pensaban es no se trata de facilidades, porque las tarifas en el verano también son altas, ¿no? Cuando hay que pagar el agua, la luz, lo que fuera. Pero eso fue lo que inició este conflicto, simbólicamente al menos, porque la verdad es que la cuestión tarifas, el conflicto tarifas está en el bolsillo de cada uno a diario en su casa al momento de tener que pagar. No es que Cornejo es el culpable o el responsable de nada de esto, pero sí quien lo pone en escena, ¿no? Claro, exactamente. Recordemos, peleaba por los intereses de quién, bueno, de los productores del vino de la provincia. Decía, la verdad que no pueden pagar más, están totalmente atorados con lo que son los niveles tarifarios que se están pagando. Proponemos algún tipo de cambio. A partir de allí, como decía Daniela, bueno, todo una seguidilla de instancias de negociación. Yo pensaba recién, Dani, esto ha tomado un estado público, una esfera desde todo punto de vista para lo que es la discusión, que ya el gobierno directamente en este caso está analizando, me parece a mí, otros escenarios, ¿no? Llamarlo a Pichetto 24 horas antes que se trate esto en el Senado de la Nación, primero está mostrando lo mismo que mostró ayer el gobierno, es decir, debilidad. Es decir, hay una debilidad política quizás inédita para el gobierno, que ha tenido sí debilidad de carácter económico, pero no político. Bueno, en este caso, a pesar de la mesa chica, a pesar de haberlo incorporado nuevamente a Emilio Monzó, a pesar de que está también Rogelio Frigerio y otras espadas del radicalismo, como el caso de Sanz, por ejemplo. Bueno, de todas maneras, es el presidente de la Nación, o son los ministros quienes terminan negociando con Miguel Ángel Pichetto, que hoy tiene todas las miradas puestas encima, con lo cual el margen de acción de Pichetto va a ser realmente muy magro. Y me parece que en ese sentido, bueno, ya está todo lanzado para que mañana, de alguna manera, sigamos adelante con lo que es una discusión allí en el Palacio Legislativo. Sí, definitivamente. Bueno, yo lo citaba a Agustín Rossi, era quien hablaba en el día de hoy, a la mañana, con nuestro compañero Gustavo Silvestre, y hablaba de esta reacción del presidente. Bueno, estamos hablando de negociaciones contra el reloj y estamos hablando de un discurso en el día de ayer del presidente de la Nación que justamente apelaba a esto, a un último recurso para poder modificar lo que puede pasar mañana en el Congreso de la Nación, porque por otra vía o hasta el momento, por la vía gobernadores, no se logró. El gobierno nacional no logró negociar con los gobernadores. ¿Para qué? Para que finalmente no se convierta en ley el tope a las tarifas. Veremos qué pasa, pero seguramente serán horas